cálculo diferencial del 16 de febrero del 2021. Vamos a introducir algunos conceptos que nos van a permitir generar gráficas de funciones y, por ejemplo, un concepto importante es, vamos a considerar una función f definida sobre un intervalo i. Entonces vamos a decir que f es creciente en el intervalo i si para cualquier pareja de números x1 y x2 que se encuentran en i, con x1 menor que x2, f de x1 es estrictamente menor que f de x2. Y por otro lado, pues también vamos a decir que f es decreciente en i, otra vez, si para cualquier pareja de números x1 y x2 en i, con x1 menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. Por ejemplo, a ver, déjenme considerar este ejemplo que ya habíamos visto nosotros. Por ejemplo, aquí, si yo considero esta gráfica, pues yo identifico visualmente dónde esta función es creciente y dónde es decreciente, ¿no? Entonces, si sigo aquí el trayecto, pues veo que aquí decrece la función hasta que llegamos a este punto. Aquí crece hasta que llegue yo aquí a este punto. Luego decrece y hasta este punto y luego vuelve a crecer, ¿no? Entonces, como que aquí yo identifico, vamos a pensar que esta función tiene un dominio que empieza más o menos aquí en -2 y que acaba aquí en 2. Entonces, más o menos aquí a ojo, yo escojo este punto. Aquí también a ojo, más o menos escojo este punto. Entonces, si le llamo a este punto x0, a este punto le llamo x1, aquí al origen le llamo x2, a este otro punto le llamo x3 y a este último punto le llamo x4. Entonces, en el intervalo primero de x0 hasta x1, pues f es decreciente, ¿no?
También en el intervalo de x2 a x3, f es decreciente. Mientras que en x1 a x2, f es creciente, y también entre x3 y x4, pues f es creciente, ¿no? Es un concepto muy sencillo, muy claro, pero es importante, ¿no? Y vamos a decir que una función es monótona sobre un intervalo y si o bien es siempre creciente o siempre es decreciente sobre el mismo intervalo y. Sí, entonces monótona pues es una manera de referirnos a una función que es o creciente o decreciente sobre un intervalo y. Entonces vamos a ver qué relación tiene la primer derivada de una función con la monotonía. Pues hay que recordar que la primer derivada de una función nos da la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x. Por lo tanto, si f' de x es positiva, entonces la recta tangente asciende hacia la derecha, lo cual sugiere que f es creciente. O sea, si regresamos aquí a este ejemplo, por ejemplo, dijimos que en este intervalo de x1 a x2 voy a dibujar una típica tangente aquí. Entonces, si tomo algún punto aquí, dibujo la tangente. Bueno, déjenme hacer este otra vez, no me gustó cómo quedó. Aquí vemos que la recta tangente tiene una pendiente positiva. Y por lo tanto, la función está ascendiendo, ¿verdad? Algo similar ocurre aquí entre x3 y x4. O sea, si yo aquí dibujo una recta tangente aquí a algún punto entre x3 y x4, también obtengo una recta tangente con pendiente positiva. Mientras que si yo dibujo una recta tangente aquí en el intervalo x2, x3 o acá en este intervalo,
Pues obtengo rectas con pendiente negativa, ¿verdad? Entonces, esto nos permite usar este criterio de la primer derivada para discernir cómo es f en ese intervalo. Entonces, si yo tengo f continua en un intervalo y por supuesto derivable en el interior del intervalo i, entonces si f' de x es positiva para toda x interior al intervalo, entonces f va a resultar creciente. Mientras que si f' es negativa para toda x en el interior, entonces f va a ser decreciente. Ahora, vamos a hablar de otro concepto que es importante y que es el concepto de concavidad que se maneja aquí. Aquí manejamos un concepto de concavidad hacia arriba y un concepto de concavidad hacia abajo. Entonces, primero vamos a ver la definición y luego vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a suponer que f es una función derivable en un intervalo abierto i. Entonces vamos a decir que f, al igual que su gráfica, es cóncava hacia arriba si f' es una función creciente en i. Y por otro lado, vamos a decir que f es cóncava hacia abajo si f' es decreciente en i. A ver, vamos a ilustrar esto con un ejemplito. Voy a tratar de dibujar un pedazo de una función nada más, porque pues me estoy fijando en un intervalo, ¿no? Lo que está sucediendo en un intervalo. Entonces, imagínense que este hasta acá es mi intervalo. Digamos que esto es A y esto es B. Y supongo que esta función que dibujé ahí, que se ve muy mal, pero que es una función que es derivable, ¿no? Esta es la gráfica de f, que supongo que es derivable sobre este intervalo que tengo aquí, que es el intervalo i. Entonces vamos a dibujar algunas rectas tangentes. Por ejemplo, voy a dibujar aquí una recta tangente. Luego voy a dibujar aquí otra. Luego voy a dibujar aquí otra.
otra recta tangente aquí. Y finalmente vamos a dibujar otra por acá. ¿Sí? O sea, imaginar que este es un punto, aquí tengo un punto, aquí tengo un punto, aquí tengo un punto, y acá tengo otro punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las pendientes de estas rectas? Pues las pendientes de las primeras rectas que dibujé aquí, estas que dibujé son negativas, las primeras dos que dibujé, o sea, aquí, déjenme llamarle M1 a la pendiente de esta recta, M2 a la pendiente de esta otra, esta es M3, esta recta que dibujé aquí tiene pendiente M4 y esta tiene pendiente M5, ¿no? Entonces, como les decía, estas dos primeras son negativas. Esta de aquí se supone que la dibujé horizontal, entonces la pendiente es 0. Y estas últimas dos, M4 y M5, pues se supone que tienen pendiente positiva. Pero quiero que se fijen ustedes en lo siguiente. M1 es menor que M2, que a su vez es menor que M3. Y M3 pues, es menor que M4 y es menor que M5. ¿Sí? A ver, déjenme aquí borrar un poco para dibujar algo. Sí, déjenme poner aquí algunos puntos. Donde está M1, supongo que es este punto. M2 es este. Aquí está el punto, aquí está el de M4 y el de M5 está ya casi hasta por acá. ¿Sí? Entonces, digamos, le llamo X1 a este, X2 a este, X3, X4, X5. Y pues tengo estos puntos también ordenados, ¿verdad? O sea, X1 es menor que X2, menor que X3, esto es menor que X4 y esto es menor que X5. Y M1, pues acuérdense que es la derivada en X1, es menor que M2. M2 es la derivada de F en X2. M3 es la derivada de F en X3. M4 pues, es la derivada de F en X4. Y finalmente M5 pues, es la derivada de la función F en el punto X5. Pero pues, esto lo que me está diciendo
es, por la definición que dimos, que f' es creciente, ¿no? Porque para x1 menor que x2, f' de x1 es menor que f' de x2, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en este caso de aquí, f' es una función creciente sobre el intervalo que estoy manejando. Entonces, en este caso voy a decir que f, igual que su gráfica, es cóncava hacia arriba. Entonces, este ejemplo corresponde a una función cóncava hacia arriba. Y quiero que noten algo importante. Y es lo siguiente, estas tangentes que dibujé aquí, como que siempre quedan debajo de la curva, ¿no? O sea, todas estas rectas se supone que si las dibujo bien, quedan debajo de la curva, ¿no? Sí, yo traté de dibujarlo bien aquí, pero es difícil hacerlo bien. ¿Y qué pasa en el otro caso? Pues déjenme ver si puedo dibujar mejor acá. Acá, déjenme dibujar una curva ahora así. La curva sí la puedo dibujar bien. Lo que no puedo dibujar tan bien son las rectas. Porque esta regla no me hace caso. Bueno, pues voy a dibujar las rectas. Por ejemplo, aquí, si tomo, otra vez hago el mismo ejercicio, ¿no? Entonces dibujo un montón de tangentes aquí. Entonces, si dibujo aquí una primer tangente aquí, una segunda acá, digamos, una tercera acá, acá otra, etcétera. Sí, acá abajo otra vez tengo mi eje. Entonces, pues aquí tengo mi primer punto, x1, aquí tengo mi segundo punto, x2, aquí tengo x3, aquí tengo x4, y aquí tengo x5. Y pues aquí tengo mis pendientes M1 otra vez, aquí tengo M2, aquí tengo M3, aquí tengo M4 y aquí tengo una pendiente M5. Pues estas aquí del principio son positivas, ¿verdad? Son pendientes positivas. Esta se supone que es 0, que la recta es horizontal. Y estas últimas que dibujé aquí, pues son números negativos, ¿verdad? O sea, son pendientes negativas. Y otra vez, esto es f' de x1. Este de acá es f' de x2, el m2. Este es f' de x3. Esto es f' de x4
y esto es f' de x5. Entonces, mientras que yo tengo que los puntos cumplen esta relación, me doy cuenta que las derivadas ahora f' de x1 es mayor que f' de x2 es mayor que f' de x3 es mayor que f' de x4 y esto es mayor que f' de x5. Entonces, en este caso, lo que observo es que f' es una función decreciente, porque conforme voy avanzando, x1, x2, x3, x4, x5, los valores de f' pues van disminuyendo. Entonces, como f' es decreciente, decimos que en este caso la función es cóncava hacia abajo. Entonces, esto es un ejemplo de una parte de una gráfica que muestra concavidad hacia abajo. ¿Sí? Y ahora lo que notan ustedes es que las tangentes siempre quedan por encima de la curva, ¿no? O sea, cualquier tangente que yo vea aquí queda básicamente por encima de la curva. Digo, eso ayuda un poquito a recordar, ¿no? Ahora, aquí nos dicen que si mi función f no nada más tiene una derivada, sino que a su vez la derivada es derivable, o sea que entonces la función original es 2 veces derivable, entonces es más fácil describir cuando una función es cóncava hacia arriba y cuando una función es cóncava hacia abajo, porque simplemente lo que tengo que ver es el signo de la segunda derivada de f. Si f' es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba, que es el caso acá. Para esta función que dibujé aquí, si fuera lo suficientemente suave, su segunda derivada sería positiva, mientras que para esta función que tengo acá, suponiendo que es 2 veces derivable, pues su segunda derivada sería negativa. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo que ya empezamos a ver nosotros la vez pasada. Que hablamos de esta función que tengo aquí, x cúbica más x cuadrada menos x más 1. Y que para lo que utilizamos esta función fue para ilustrar el teorema del valor intermedio para funciones continuas. ¿Sí?
Entonces sí quiero considerar esta función, pero déjenme, aquí consideramos nada más el intervalo 1, 2. Quiero considerar un intervalo más amplio, ¿no? Para que sea más interesante. Uf. Déjenme ver si está aquí. No, no está aquí. A ver. Déjenme ver si está aquí. A ver. No, no es este. Ay. A ver, permítame un momento. Ah. Sí, creo que es este. A ver, déjenme nada más asegurarme. Sí. No, no es este. Este es otro. Este es otro. Es este, ahora sí. Esta es la función x cúbica más x cuadrada menos x más 1, que aquí la estoy visualizando en el intervalo desde menos 3 hasta 3, porque les dije que iba a ampliar el intervalo. Antes nada más era de 1 a 2, ahora quería yo verlo de menos 3 hasta 3. Y aquí, bueno, también dibujé el 6, porque quería yo ver así en dónde, a ver, sí, en qué punto la función aquí toma el valor 6, ¿no? Aquí más o menos vemos que es un valor que anda aquí aproximadamente cerca de 1.5, cerca aquí de 1.5 es donde la función toma el valor 6. Pero bueno, yo lo que quería era ver
las propiedades que tiene esta función en cuanto a crecimiento, a decrecimiento y a curvatura, a concavidad. Y entonces, a ver, déjenme ver, vamos a hacer unas cuentitas aquí. A ver si puedo hacer aquí las cuentas. Si f de x es x cúbica más x cuadrada menos x más 1, pues entonces f' de x es 3x cuadrada más 2x menos 1. Y pues lo que voy a tratar de resolver es esto igual a 0. Y pues me doy cuenta que puedo factorizar en este caso de esta manera, y entonces obtengo x igual a menos 1 y aquí x igual a 1/3. ¿Sí? Entonces, a ver. Uy. A ver, déjenme borrar aquí. Entonces lo que quiero hacer es ver cómo se comporta f', y para ver cómo se comporta f', dibujo aquí un eje real y aquí pongo los valores que encontré, que son menos 1 y acá 1/3. Y aquí quiero ver cómo se comporta f' de x. Pues aquí ya sé que cómo se comporta. En menos 1 vale 0 y en 1/3 vale 0. Ahora, ¿qué sucede para los valores antes de menos 1? Pues para los valores antes de menos 1, pues vamos a ver aquí, déjenme poner el factor 3x menos 1. ¿Cómo es este factor para las x menores que menos 1? Pues es negativo. Si estoy viendo todos los números que están hasta el menos 1, ¿sí? Que es el que tengo acá abajo. 13. Si tomen cualquier número que quieran, menor que menos 1, por ejemplo, menos 2. Entonces, este factor para menos 2, pues les da menos 7. Luego, luego tomo este intervalo de acá, entre menos 1 y 1/3. Pues sigue siendo negativo. Y es a partir de 1/3 que se vuelve positivo. El otro factor que tengo, que es x más 1,
pues ese también es negativo para los primeros valores, pero a partir de 0, de -1 ya es positivo y luego ya se mantiene positivo. Entonces, el producto de estos dos factores, 3x menos 1 por x más 1, pues es menos por menos es más. Menos por más es menos y más por más es más. Entonces ya sé cómo se comporta exactamente f'. F' es positiva hasta -1. Entonces eso quiere decir que f es creciente. F es creciente de menos infinito hasta -1. O sea, hasta este punto que tengo acá. En todo este intervalo, la función f es creciente. Y luego, a partir de un tercio que más o menos anda por aquí, en adelante, de aquí en adelante, también f es creciente. Porque obtuve esto, ¿no? O sea, en esos dos intervalos, f' es positiva. Entonces la función es creciente. Y para lo que sobra, que es el intervalo que va de -1 a un tercio, pues f' es negativa. Entonces aquí en medio, no, sin el prima, f es decreciente, ¿no? Para los valores entre -1 y un tercio, pues es decreciente. Nada más rápido, déjenme hacer un poquito más aquí. Nada más que necesito espacio. Me regreso acá. Rápido aquí. Tenía yo que f' de x era 3x cuadrada más 2x menos 1. Entonces, la derivada de esto, pues es 6x más 2. Y si ahora también igualo esto a 0, pues encuentro que x es menos un tercio. Entonces aquí también puedo poner yo mi recta y poner aquí menos un tercio. Y quiero ver el comportamiento de f segunda de x. Pues aquí yo sé que es 0. ¿Y cómo se comporta 6x más 2 para valores muy negativos? Pues va a ser negativo. Y para valores mayores que menos un tercio, pues va a ser positiva. Entonces, voy a tener cóncava hacia arriba y acá en este primer tramo voy a tener que mi función es cóncava hacia abajo.
Dejen borrar esto para que se vea. Y si la función, si lo hice bien, comienza siendo cóncava hacia abajo y luego se vuelve cóncava hacia arriba. Y aquí lo ven, ¿no? O sea, aquí es cóncava hacia abajo hasta que llegue yo aquí a un valor que es menos un tercio y a partir de ahí ya es cóncava hacia arriba. Bueno, lo voy a dejar aquí por hoy. Que pasen buena tarde.